Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios». Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Podríamos preguntar por qué en este día de fiesta, Día de la Inmaculada, la primera lectura es una lectura que nos habla del pecado, del rechazo a Dios, ¿no? Porque es esa historia que está contada de un modo muy simple, podríamos decir hasta encriptado, ¿no? Como hay que descifrar qué quiere decir cada cosa en el libro del Génesis. Pues la liturgia o la sabiduría del Espíritu Santo en la Iglesia justamente nos presenta esa historia, porque sería difícil entender la Inmaculada Concepción y la razón también por la que Cristo viene al mundo si no entendemos el mal, si no entendemos aquello que Dios había regalado y tenía destinado para cada uno de los seres humanos que vinieran a esta tierra, y que por culpa del pecado, por culpa de ese acto libre de nuestros primeros padres, lo perdimos. Entonces, es muy importante meditar en el Génesis y meditar en esta historia donde se rompe la relación con Dios. Para esto tenemos que tener en cuenta que Dios, cuando crea a la humanidad, cuando crea a Adán y Eva, pero de Adán y Eva después vendrán todos los demás, Dios lo crea como una familia, Dios lo crea como si fuera un solo cuerpo. Y entonces, en este sentido, todos los seres humanos formamos una sola fraternidad, una sola familia. Y todo lo que cada uno haga de bueno va a repercutir, va a tener influencia sobre todo el mundo. Y todo lo que haga de malo también. Entonces, aquí entendemos muchas cosas que están pasando hoy, pero que también a lo largo de la historia han pasado. Y es que cuando gran parte de la humanidad se aleja de Dios, pues la sociedad se enferma. Entonces, porque hay una conexión entre todos los seres humanos, y esa conexión se da porque
tenemos un mismo origen, que es Dios. Así como en una familia los hermanos tienen una relación de sangre, pero es algo invisible, no se ve. Yo puedo ver a 3, 4 hermanos y yo no veo que estén conectados ellos, pero sabemos que hay una relación, hay una conexión. Lo mismo pasa con la humanidad. Entonces, por eso podemos entender cómo ese pecado de Adán y Eva, ese rechazo de Adán y Eva a Dios, después influye en toda la humanidad. Y nosotros cuando nacemos con una relación rota con Dios. No nacemos amigos de Dios. Esto tenemos que pensarlo porque, bueno, no es fácil, pero la razón está en esa unión que hay entre todos los seres humanos. Bueno, Dios quiso que hubiera una persona en toda la historia, desde el principio de la historia y hasta el final de la historia, solo una persona, una mujer, que naciera limpia, que naciera sin pecado. Ahora, durante la historia de la Iglesia, esto llevó muchísimos años, siglos de debate, de discusión, porque María es un ser humano y entonces tiene que estar manchada por el pecado de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque es ser humano, como todos. Sin embargo, después de muchas discusiones para ver cuál era la verdad, ¿no? Porque cuando se discute también a nivel teológico, es como nivel científico, no interesa decir una cosa bonita de la Virgen, sino interesa ver cuál es la verdad, qué es lo que pasó. Y entonces, por obra, por gracia de la sabiduría de algunos teólogos, se llegó a esa verdad de la Inmaculada Concepción. Recordemos que el dogma de la Inmaculada Concepción es del año 1854. Es decir, no hace tanto tiempo, no fue al inicio de la Iglesia, en los primeros siglos de la Iglesia. Y se llega a esa conclusión de que María fue preservada, y esa es la palabra clave, fue preservada del pecado original. Ella nació sin pecado original, ella nació santa, ya unida a Dios. No por eso sin libertad, porque de hecho el ángel, o Dios, a través del ángel, le pide su consentimiento. Y entonces, de este modo es que Dios, con María, inicia una nueva creación. Tenemos la creación donde todo había sido bueno, pero que se echó a perder todo y entró el mal en el mundo, con ese rechazo de Adán y Eva, de los dos. Entonces Dios no abandona a la criatura, sino que hace una nueva creación. Y entonces va a crear una nueva Eva. Una Eva que confíe plenamente en Dios. Una Eva que se reconozca criatura. Recordemos que la serpiente, cuando la tienta a Eva, le dice: seréis como dioses. Entonces Eva lo que quiere es eso, ser como Dios. Todo lo contrario es lo que hace María. No solo se reconoce criatura, sino esclava del Señor. Claro, esclava de Dios, pues es un gran honor. Ojalá nosotros seamos esclavos del Señor, porque es que el Señor jamás va a hacer ni querer nada malo para nosotros. Entonces, Dios inicia o instaura un nuevo orden. Y es el orden definitivo, el orden de la redención, con una mujer que no se deje vencer por la serpiente, una que no desconfíe de Dios ni de su bondad. Por eso es que yo creo que cuando miramos a la Inmaculada Concepción, pues nuestro primer deseo, ha de ser querer ser inmaculados
en la medida de nuestras posibilidades. Nosotros nos manchamos, nacemos ya manchados por el pecado original, el bautismo nos purifica, nos deja limpio, pero después nosotros nos volvemos a manchar, volvemos a ser culpables, volvemos a romper esa relación con Dios. Entonces cada vez que nos damos cuenta de esto, mirando a la Inmaculada, tenemos que intentar con todas nuestras fuerzas y con su ayuda estar libre de pecados, porque sabemos que ese es el modo de ser justos delante de Dios, ¿no? Cuando miramos a la Inmaculada debemos recordar siempre aquellas palabras de Jesús, y que no está exagerando, ¿no? Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo, ¿no? Y como hemos visto en el vídeo que he puesto antes, la Santísima Virgen es aquella a la que tenemos que recurrir para vencer toda obra maligna, no solo como hablaba en el vídeo de algún exorcismo o de alguna posesión, sino que nosotros somos vencidos por la serpiente cada vez que no hacemos la voluntad de Dios. Cada vez que tenía pensado rezar el rosario, pero después me vino un poco de pereza o ya encontré alguna distracción y no lo recé. Pues posiblemente allí alguien me haya dicho algo o me haya distraído para que no lo hiciera, ¿no? Pero aún en pequeñas cosas que después no son un pecado, porque si yo no recé el rosario, pues no es un pecado, pero es un bien que yo dejé de hacer. Un bien que podría haber beneficiado a todos, ¿no? Porque como hemos dicho, cada obra buena que nosotros hacemos beneficia a todos. Pidamos entonces a la Inmaculada, a esta mujer tan poderosa, porque sabemos lo poderosa que la ha hecho Dios. Pidamos a ella que nos libere de los engaños. Esa fue la mujer que no se dejó engañar. La primera Eva se dejó engañar. Quiso ser como Dios, En cambio, esta Eva, que es María, no se dejó engañar, y nosotros tampoco seremos engañados siempre y cuando permanezcamos devotos a ella. También me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él.
también me